estamos, pues vamos a empezar. Les comparto la pantalla con nuestra plataforma. Esto es como lo van a ver ustedes. Y empezamos justamente con el latín clásico y el latín vulgar. Algunos me han comentado que ya se adelantaron un poquito a ver los videos, lo cual está muy bien, pueden hacerlo, pero me gustaría que aquí empezáramos a ver todos ese video y vamos a irlo pausando y hacer algunos comentarios en torno a esto, ¿no? Entonces, quiero compartir con ustedes el... ¿Me dicen si escuchan? No sé por qué. Esto es un alineador de Smile Direct Club. Así es como Smile Direct Eso lo Club tendrían endereza que tus escuchar, dientes de ¿no? forma confiable y suave. 3 veces más. El latín fue el idioma que... Sí escuchan, ¿verdad? Escucharon muy fuerte el comercialote. Muy Sí, bien. exacto. Sí, se escucha. Muy fuerte. Entonces, vamos a empezar. ¿Saben qué? No sé qué es lo que pasa, que supuestamente yo bloqueé los comerciales y todo esto. Cuando no estoy en la plataforma, no se ve ni un comercial. Y ahorita justamente ya va la segunda vez que me aparece el comercial. Pero bueno, ya lo tenemos aquí. Entonces, vamos a escuchar y comentamos al final de esto, ¿sale? Empezamos. El latín fue el idioma que se configuró en el Latium, parte meridional del actual Lacio, ubicado en la Italia central al sur del río Tíber. A partir del 2000 a.C., el Latium estuvo ocupado por latinos, volscos, ecuos, ausonios y érnicos. La difusión de la lengua latina fue gradual y respondió a procesos de dominación, tanto de la península itálica como de las regiones que conformaron el Imperio Romano. Hablar en latín, latine, implicaba un proceso de aculturación y sincretismo, que buscaba unificar e integrar a los pueblos dominados, para quienes la romanización representaba la adquisición de una cultura nueva. La evolución del latín como lengua viva es perceptible con el paso del tiempo. Así lo demuestran factores como la ley del menor esfuerzo y el influjo de la lengua de los pueblos vencidos y dominados. Condicionamientos que dan origen a las lenguas romances, entre ellas el español, el francés, el portugués, el italiano, el rumano, en las que se habla a la manera de los romanos. Loqui romanic. El hablante es el agente de una lengua como entidad viva. Y así, al igual que hoy, en la antigüedad no todos los hablantes poseían el mismo nivel de manejo y conocimiento de una lengua. Un escritor como usuario ejemplar, que emplea la forma más depurada y correcta, quizá la más autorizada, se convierte en un freno evolutivo. El latín, solo en un sentido comunicativo y dejando de lado toda la cultura que subyace en sus manuscritos, podría aceptar la denominación de lengua muerta, ya que no se habla, frente a la de clásica, lengua que conserva documentos como evidencia de su existencia. En cuanto al latín medieval, se trata del latín tardío de los siglos III y IV, que fue aprendido como compromiso entre el modelo de los autores clásicos y posclásicos y la realidad del habla cotidiana de los medios sociales cultos, y cristiano, el latín de la teología, de la liturgia, de la Biblia latina, de la organización social de la Iglesia y de los escritores desde Tertuliano hasta Gregorio el Grande. Quiero aquí hacer una pausa. No sé si se alcanzó a ver esto, si alcanzaron a escuchar con claridad. ¿Sí, muchachos? ¿Sí, Guillermo? Más o menos, María Sí. José, veo que más o menos. Ok. Sí. Muy bien. Básicamente vamos a ver, acuérdense que les estaba hablando de
les comentaba los cuatro grandes, digamos, enfoques que se le está dando ahora a la enseñanza de la lengua latina. Entonces, nosotros vamos a estudiar el latín gramatical y el enfoque justamente es el que nos va a llevar a trabajar sobre documentos. En ese sentido, es que nosotros podríamos hablar de un latín clásico, que generalmente se habla de lenguas muertas y se empieza a considerar que tanto el latín como el griego antiguo y otras lenguas más son lenguas muertas en tanto que ya no se hablan, ¿no? La cuestión es que ciertamente, aunque no hay hablantes, esas lenguas conservan documentos que dan razón, dan una constancia de lo que pudo haber sido la lengua, tanto clásica, la lengua de autores ejemplares, como la lengua de la intercomunicación, ¿no? La lengua con la que se comunicaban. En un primer momento, los que poseían el latín como lengua madre, y después como una lengua de estudio propia de sectores cultos, ¿no? Ya propiamente en la Edad Media. Entonces, una va a ser la lengua de la intercomunicación y otra va a ser justamente la lengua clásica, la de los documentos que se conciben justamente para transmitirse por escrito, no la del habla. Entonces, esa va a ser una gran diferencia en considerar el latín vulgar de la intercomunicación. Vulgus es pueblo, entonces, del intercambio, de la comunicación, del hablante común, y el latín clásico de los documentos. Pero aún dentro de los documentos, de todos los documentos que conservamos, vamos a tener grandes diferencias porque podemos presentar características de lengua vulgar, esto es, de lengua de intercomunicación, pero que llegaron a tener un soporte y en algún momento llegaron a fijarse. Por lo tanto, esta va a ser la gran diferencia. El latín lo consideramos clásico, una lengua clásica, en tanto que conserva documentos. En tanto que conserva documentos. Los documentos propiamente serían como los hablantes ahora, hoy en día, que me van a dar cuenta de las fases evolutivas justamente de la lengua. Muy bien. Si quieren comentar algo, me dicen, ¿eh? Voy a continuar. La mayor distancia entre los escritos medievales y los antiguos reside en el contenido y no en la lengua. El latín de la Edad Media es la misma lengua de Roma en contextos históricos y situaciones lingüísticas y sociales diferentes. Durante todo el milenio medieval se leían, se copiaban, se comprendían y se estudiaban los viejos escritores latinos. Pues Con Grammarly puedes escribir en inglés rápido y confiadamente. Controla tus correos, documentos y mucho más sin retraso. les prometo, ahí va mi promesa. Les prometo que si vuelvo a proyectarles un video, primero yo lo voy a descargar para que no tengamos estos inconvenientes de reproducción y todo esto, pero ustedes ya en la misma plataforma pueden ver cuantas veces quieran los videos, ¿no? Pero yo los voy a tener ya aquí en la máquina para que no haya, ni que vean estos comercialillos y todo esto, ¿no? ¿Quiere hacer alguien algún comentario o podemos seguir? Sí. Tengo una pregunta. Sí, cómo no. Bueno, en el video comenta que prácticamente el latín tardío, bueno, como que no hay una variación no hay variaciones importantes, ¿no? Pero me pregunta es si cuando, bueno, en Bizancio se mantuvo ese latín o si hubo variaciones No, importantes. desde luego que hubo variaciones y las variaciones van encaminadas justamente, por eso dice ahí, condicionamientos como la ley del menor esfuerzo. Tú sabes que una lengua, la evolución lingüística, el desarrollo de la lengua propiamente, lo hacemos los hablantes. Y los hablantes siempre buscamos la forma de la economía, siempre buscamos la economía de la lengua. Entonces, las construcciones, bueno, naturalmente que todo esto tiene relación justamente, María José, con los registros lingüísticos. En un principio, bueno, consideramos el latín clásico,
incluso como la lengua, pero la lengua documental de géneros literarios que se concibieron para escribirse, justamente. Y la lengua que evoluciona y que después llega a ser, en el imperio, llega a ser una lengua franca realmente, presenta estas características de simplificación, sobre todo, bueno, no sobre todo, simplificación, tanto en la forma, en la morfología, como lo igual está experimentando, por aquí tengo hispanistas, está experimentando nuestro español, ¿no? Cuestiones que se van a simplificar, ¿no? Pienso, por ejemplo, que hoy estamos perdiendo por ejemplo, el futuro, ¿no? Que el futuro ya no utilizamos las formas como amaré, sino voy a amar, o mañana amo, no mañana estudio, luego estudio. Entonces se va simplificando tanto en la forma como en la sintaxis, como en las estructuras, ¿no? Entonces, esto vamos a verlo como característica justamente entre una lengua, un periodo y otro. Y es más, justamente en aquel periodo que se le denomina lengua, que se le denomina periodo clásico, que es, fíjate, tiene esas características. Los usuarios de latín eran nativos, ¿no? Tenían la lengua latina como lengua madre. Y aparte de todo, era la lengua de los documentos, porque la cuestión también era cómo se iba a resguardar y se iba a compartir toda esta información, ¿no? Entonces, desde luego que aún ya en la misma época clásica en donde se concebía la lengua como un medio para transmitir y para resguardar, hay esos procesos de simplificación y procesos que obedecen también a los diversos géneros literarios, ¿no? Y no se diga ya en el latín decadente. Desde luego que se van a hacer notorios estos cambios, te digo, tanto por lo que toca a la forma como a las construcciones, María José. ¿Sí, María José? En grandes rasgos, a grandes rasgos, ¿no? Ahorita lo que me interesa es dejar, es que nos quede muy claro el que no me gusta la denominación de lengua, pero bueno, gusto no es criterio. No me gusta la denominación de lengua muerta. No creo que sea lo más adecuado llamarle una lengua muerta. Ahora, si por lengua muerta consideramos que es una lengua que ya no se habla, sí, efectivamente es una lengua muerta. Hoy hay grupos cultos, hay grupos de personas muy, muy entusiastas, como ustedes, que quieren no solo aprender latín, sino hablar en latín también, hablarlo, ¿no? Ya por ahí alguna vez comentaba que ya es una gran sorpresa, no nada más ver a los de letras modernas en la facultad comunicándose en sus propias lenguas, sino ya a estudiantes hablando propiamente en latín, ¿no? Entonces ya podríamos decir que, bueno, ya hay grandes entusiasmos, les decía, por hablar la lengua, pero hablantes originales, hablantes nativos, pues no tenemos y no vamos a tener, aunque el Vaticano, saben que ustedes que conservan como lengua oficial, pero de el derecho canónico, la lengua latina, ¿no? Entonces, y aún este latín, que yo a veces denomino, al hablar de documentos del derecho canónico, denomino a veces latín moderno, porque son sentencias de este siglo, sentencias de orden jurídico, tienen características de simplificación, María José, tanto en la forma, en la construcción, como en la semántica. Fíjate, cambian los significados de algunas palabras, ¿no? Entonces, esto se va a ver justamente en todos los textos. O sea, el latín, aunque quedó fosilizado, me gusta el término, fosilizado en los textos, hay esa gran variedad de documentos, nos da cuenta de cómo fue la evolución de la lengua. La cuestión es que hoy en día, con las lenguas modernas, tenemos a los hablantes, y naturalmente hoy en día el internet y los medios de comunicación hace que de un día para otro notemos esos cambios, y hasta nos sintamos a veces contrariados con los cambios, ¿no? Y el latín, ¿qué tenemos? ¿Qué prueba tenemos para ver qué cambios hubo y no?
con los diferentes documentos, que a veces corresponden a periodos muy lejanos. ¿No, María José? Memo, ibas Sí, a preguntar algo, creo que, déjame ver, creo. ¿Verdad que está bonita? Sí, a ver, Guillermo, también decías. Ujú. Un poquito, profesora, no sé si pueda comentarnos un poco acerca de este punto espaciotemporal de desarrollo y consolidación de latín. Mencionó algo como, creo que el centro de Italia. No sé si Ujú. podría abundar un poquito e igual darnos algunas fechas. ¿Te parece si te preparo algún materialito para esto, Guillermo? Sí, claro que sí. Sí, Muchísimas gracias. ¿sabes De por hecho, qué? Ahorita me quiero enfocarlo en 3 claro. puntos. La cuestión, Guillermo, mencioné justamente estos puntos ahí en el videíto para ver el proceso de la romanización, que era una cuestión territorial, pero también era una cuestión de incorporación, ¿no? De incorporación tanto de los pueblos allanados, después lo vamos a ver, lo voy a ver en otro videíto, como ellos mismos se convirtieron propiamente en allanados lingüísticos, no nada más los pueblos que invadieron, ¿no? Entonces, todo lo que implicó la romanización. Entonces, ahorita estamos en el centro. Déjame ir un poquito más allá, pero con este primer video quiero que se quede, quiero que quede muy claro, Guillermo, 3 conceptos importantes. ¿Por qué no lengua muerta, sino lengua clásica? Por la riqueza documental. ¿Por qué? ¿Cuál es la gran diferencia entre el latín clásico y el latín vulgar? El que uno es propiamente la lengua de la intercomunicación, y en eso, María José, vamos a encontrar variantes, obviamente, de la lengua, variantes que tienen que ver con simplificaciones de forma, simplificaciones de construcción y de significados, de semántica. Muy bien. Y la cuestión ya propiamente de que, déjame ver, no, nada más, lengua clásica y lengua de intercomunicación o lengua vulgar. ¿Sí, Memo? Vamos para allá. Ahora, espero que se pueda ver mejor y no se me trabe el siguiente video, ¿no? Entonces, los sonidos del latín. Vamos a ver el siguiente video. Lo comparto, muchachos. Si sale un comercial, me disculpan, ¿eh? Ahí está. Dulce De nuevo. pro patria mori. Dulce et decorum est pro patria mori. ¿Qué certeza tenemos de que el poeta Horacio, en el siglo I a.C., en su Oda tercera, cantara el valor de los soldados que luchaban con los partos y pronunciara dulce et decorum y no dulce et decorum? Los antiguos latinos nos lo explicaron en sus textos. En el siglo I, Quintiliano, famoso retórico y pedagogo hispano-romano, afirmaba que la letra K no debía ser usada, pues la C mantenía la fuerza ante todas las vocales. El gramático Elio Donato, en el siglo IV, reportaba que las letras K y Q eran innecesarias, para quienes desconocían que ante una A debía emplearse una K, y que cada que seguía una U debía escribirse con Q y no con C. Ciertamente, las afirmaciones de Quintiliano y de Donato son de gramáticos, y las evidencias dicen que es en el uso cotidiano en donde se suscita la evolución. Con ello, afirmamos que el hablante menos docto, el no condicionado por reglas y normas, es el verdadero protagonista del cambio. Entonces, el abecedario que los latinos toman del alfabeto etrusco y que fue adaptado posteriormente por las lenguas occidentales, pretendía dar forma a los sonidos empleados en el habla para así escribir en latín. Y así, las letras del abecedario latino, según Elio Donato, son 17. Pues de las 23, la K y la Q son innecesarias. La H es una marca de aspiración.
Uy, esperen, tengan paciencia. La K y la Q son innecesarias. La H es una marca de aspiración. La X es doble y la Y y la Z son griegas. De manera que cuando los romanos escribieron annus, annus, anus, debieron pronunciarlas de diferente manera. Evidencia de ello que el latín era una lengua que empleaba consonantes dobles que se pronunciaban como una simple, vocales largas que a veces tenían una marca, vocales breves que presentaban cambios de sonido. A esta marca sobre las vocales largas, sobre todo bueno, no sobre todo, en textos escolares se le llama macrón, ¿vale? Se le llama macrón. Bien. Las vocales I y U se abren y se convierten en E y en O, y ya no cambian. Estas nuevas E y O muy tempranamente se hacen más abiertas y se llegan a confundir con las vocales largas E y O. Los romanos dejaron más evidencias al expandir su territorio, cuando marcharon hacia territorios de idiomas extranjeros. Así, resultó que la mala pronunciación de las tribus allanadas los convirtió en allanados lingüísticos, y con ello, toda vocal U que se escribía con B en mayúsculas fue pronunciada como U, que corresponde a la grafía de la W. El latín se estaba expandiendo, y aunque los escritores del buen latín estándar, lo notaron, incluyeron en sus escritos a personajes que hablaban un mal latín, especialmente para burlarse. Entre otras evidencias de cómo debió pronunciarse el latín, se cuenta con los grafitos pompeyanos. En el siglo I, por ejemplo, en un grafito de la calle Mercurio, podía leerse: Publius Comicius Restitutus estuvo aquí con su hermano. Quien había inmortalizado tal mensaje sin duda ignoraba que la letra H era una marca de aspiración y al no pronunciarla, no la escribía. El contacto de los romanos con pueblos extranjeros hizo de la mala pronunciación un proceso de evolución fonética y más tarde lingüística. Entre otros documentos, el Appendix Probi, atribuido a Marco Valerio Probo, registra una lista de errores y vulgarismos de latín hablado de los siglos III y IV, acompañados de su forma correcta. Manifiesta tendencias de la gramática y la pronunciación vernáculas, encaminadas a desembocar en las lenguas romances. Lo que una vez fue error, se convirtió en lenguas romances. A pesar de las evidencias estándares del decir de los buenos escritores del latín por el mal latín, vulgaris, este representa una prueba contundente de cómo se hablaba. La gente que hablaba el latín hacía cambios vocálicos de I en E y de U en O. No hacía marcas de aspiración y así, cuando escribía, omitía la H. Confundía los sonidos de la B y la B, betacismo. Así, lo que una vez pudo haber sido considerado herejía lingüística se convirtió en las lenguas romances. Lenguas todas que tienen algo que enseñarlos sobre el latín. Y con ello, de los errores de pronunciación que los hablantes cometían
al tener como referencia el buen latín de los escritores. Maestra, una pregunta. Sí. José Luis. Sí, es recurrente ahí que se dice la H era una marca de aspiración. ¿A qué se refiere con el término marca de aspiración? Era un signo ortográfico, José Luis, que existía, por ejemplo, en el griego, en la lengua griega, sobre todo, en lo que correspondía a todas las palabras, todas las palabras que iniciaban con una vocal, ¿no? Entonces, por ejemplo, el latín va a conservar esto y sobre todo lo va a conservar cuando cuando encuentra dos sonidos vocálicos juntos, ¿no? Entonces, justamente para evitar esos sonidos vocálicos, se interpone entre esos dos sonidos una pronunciación como si fuera una H, como si fuera una J, perdón, como si fuera una J. Entonces, ese es un signo, esa marca de aspiración que en algunos momentos se pronunciaba como J y a veces no tenía pronunciación, sino solamente era un signo ortográfico que identificaba o que caracterizaba todas las palabras que iniciaban con vocal, se conservó en la lengua latina y que después da origen a evoluciones como, por ejemplo, la evolución o la presencia de ciertas consonantes que también conservan una naturaleza aspirada, como por ejemplo la F y a veces la S, evolucionan en esto. Entonces, por eso decía ahí en el video, de tal suerte que lo que llegó a considerarse en un momento error, porque son los errores que cometemos los mismos hablantes al comunicarnos, y eso que podía considerarse herejía lingüística, después se consideró regla, ¿no? Entonces aquí, justamente en esto, hay pruebas de que el responsable real de esos cambios que dieron origen a el latín vulgar, a los latines de intercomunicación, al latín como lingua franca, a distintas épocas, periodos de latín, van a caer justamente, van a desembocar en las lenguas romances. ¿Sí, José Luis? ¿Alguien quisiera comentar algo más? Entonces, en el primer video, acuérdense, lengua clásica frente a lengua no muerta, sino clásica, por la existencia de documentos. Aquí en este nuevo video, y el latín vulgar, que es el que va a desembocar en las lenguas modernas, en las lenguas romances, y que tiene como agente principal al hablante. Justamente los hablantes son los que van a dar cuenta de esto. Aquí, ese proceso de romanización, en el que vamos viendo cómo el latín no solamente incorpora, sino a través de justamente de estos usuarios de la lengua, es que va experimentando estos cambios a nivel de la fonética propiamente, y que posteriormente se conservan en regla. Pero los antiguos conservaron en esto evidencias de cómo fueron estos cambios, que de una manera muy concreta decía, tienden a cambiar la E por la I, la O por la U, y por ello es que tenemos esta evidencia en el apéndice probi y el apéndice de probo, que por ahí mencionaron, en donde justamente el autor nos dice, se escribe de esta manera y no de esta y no de esta, ¿no? Ya lo vamos a ver ahora que leamos textos. Ahorita que en la primera tarea voy a ponerles nuevamente una paginita de ese apéndice de probo para que lo estudiemos, ¿no? Entonces aquí justamente cómo la evolución de la lengua tiene como protagonista principal al usuario no ejemplar, al hablante, al que se intenta comunicar. Y de eso tenemos constancia, no únicamente en los textos ejemplares, en los géneros ejemplares, sino también, recuerden, en algunos
en algunos documentos que nos dan cuenta justamente de esta lengua vernácula. Bien. ¿Alguna consideración más? Déjenme ver que... sí, exactamente, Guillermo. Eso mismo recuerda las variantes dialectales en el español actual. Exactamente. Y justamente cambios que a nivel de la fonética tenemos y que hoy quizá no nos detenemos a pensar mucho en ello, como por ejemplo, del que estamos siendo testigos todos ahora, que está sucediendo, por ejemplo, con palabras como oscuro y obscuro, ¿no? Obscuro y oscuro, sustancia y substancia, todo esto, ¿no? Que por una economía lingüística, por la ley del menor esfuerzo, es más fácil pronunciar oscuro que obscuro, es que vamos haciendo los mismos hablantes en la lengua hablada estos cambios, ¿no? Bien, vamos al siguiente video, ¿les parece? Vamos propiamente a la pronunciación. Por ahí se escuchan algunos, no sé si ustedes alcanzan a escuchar algún ruidito, alguna interferencia, espero que no sea muy molesto. Pero, ¿no se escucha? No. Espero que no Es sea que molesto. tienen abierto su micrófono. Fíjate que no, creo que no, ya revisé porque dije ahorita mismo los callo, pero creo que debe ser por aquí que se está metiendo a mi micrófono algo ahí medio feo. Pero bueno, vamos al siguiente, muchachos. Disculpen si hay comerciales. Salvete omnes, beneventi ad as lectiones complentes cursum linguae latinae. Ego sum magistra Alexandra, a philosophiae literarumque facultate, nationalis autonomae mexicanae universitatis. Pronuntiatio quae nunc audiunt, classica vel restituta dicitur. Ali cultores aut studentes diverso modo pronunciant. Altera pronuntiatio dicitur ecclesiastica et etiam italica nominata. Audiemus restitutam pronunciationem vel classicam. Est enim amicitia, nihil aliud nisi omnium divinarum humanarumque rerum cum benevolentia et caritate consentio, qua quidem aut scio an excepta sapientia nihil melius homini sit adis immortalibus datum. Dein audiemus italicam pronunciationem vel ecclesiastica. Ego sum pastor bonus. Bonus pastor animam suam ponit pro ovibus. Mercenarius est, qui non est pastor, cuius non sunt oves proprie, videt lupum et dimitit oves et fugit, et lupus rapit eas et dispergit. In hoc curso classice pronunciavi. Audite. Enseguida, dentro del video, meto una grabación en donde se va a seguir justamente una lectura de un texto bíblico, pero en la pronunciación clásica. Y si se fijan, estoy recorriéndolo, es mucho. Cuando mucho vamos a leer ahora 2 paginitas. Y después tendrán como alguna misión especial, como alguna tarea, seguirlo todo para ir practicando. Pero a ver, díganme, antes, voy a volver a regresar el video, ¿vale? Ahí hago un ejercicio de ya empezar a hablar con ustedes para que seamos conscientes y nos fijemos en las características de pronunciación de esta pronunciación clásica, que aquí en algún momento, en el video, se mencionaba. Se denomina clásica o restituta, la reconstruida a partir de los documentos, ¿sale? A partir de los documentos. Bien. Cuando
el latín, y esto sucede, ya nos dirá José María, sucede sobre todo en Europa, ¿no? Por la cercanía de Italia, el Vaticano y todo esto. Cuando pasa esto, es que empieza a prevalecer la lengua, la pronunciación italiana. Es más, algunos mejor consideran más oportuno llamarla italianizante, porque tiene ciertas características del italiano, pero no todo es completamente una pronunciación italiana. Si se fijan ustedes, la gran diferencia que va a existir en la pronunciación que vamos a hacer ahora es que ya aquí de entrada utiliza una grafía en mayúscula, así, para la U. Esta es la U latina. Sobre todo cuando, muchachos, pensamos en las inscripciones monumentales, bien, sobre muros, vamos a ver esta grafía que se hace de la U. No es una grafía curva, es la grafía más esquinada, más así recta de la U. Y siempre, sea que ya en minúscula se haga la diferencia entre esa U consonántica y la U vocálica, que se sigue llamando igual, U vocálica y U consonántica, en esta pronunciación se pronuncia como U. Por eso aquí decimos saluete. Saluete omnes, beneventi ad as lectiones complentes cursum linguae latinae. ¿Vale? Entonces, esa es una de las principales diferencias entre la pronunciación clásica o restituta y la pronunciación eclesiástica o italiana, italianizante. Y sobre todo, vean la pronunciación, observen la pronunciación de la G. La G, que nosotros la vamos a pronunciar suave, aquí digo magistra, mientras en la pronunciación italiana dice magistra. La pronunciación de los diptongos en la pronunciación clásica se hace, se distingue los dos sonidos. Aquí digo latinae, latinae, linguae, filosofiae, autonomae. Mientras en la pronunciación italiana cierra el diptongo AE y otros diptongos más en un solo sonido vocálico. Por ejemplo, latine, filosofie, autónome, mexicane. Entonces, de nuevo, vamos a poner atención en la pronuncia, en los dos tipos de pronunciaciones. Desde luego que vamos a practicar siempre todo esto, ¿no? Pero vamos a poner atención en ello. Vamos, repito. Saluete omnes, beneventi ad as lectiones complentes cursum linguae latinae. Ego sum magistra Alexandra, a philosophiae literarumque facultate, nationalis autonomae mexicanae universitatis. Pronuntiatio quae nunc audiunt classica vel restituta dicitur. Ali cultores aut studentes diverso modo pronunciant. Altera pronuntiatio dicitur ecclesiastica et etiam italica nominata. De nuevo ahí podemos observar la pronunciación de la letra C, sea que esté seguida de una I o una E. En italiano se pronunciaría como chi o che, es decir, aquí no dicitur, sino dicitur, como una K, el sonido siempre de una K, ¿no? Entonces aquí, dicitur. ¿Sigo? Audiemus restitutam pronunciationem vel classicam. Est enim amicitia. Amicitia y no amicitia. Es más, a veces se hace más italiano el asunto. Amicizia. Amicizia. La T como una tz. Bien. Amicitia. En pronunciación clásica haremos amicitia. Nihil aliud. Va de nuevo una pausa aquí, sobre todo para que observes, déjenme ver quién fue ya. José Luis, aquí justamente
La aspiración, la marca de aspiración, para distinguir aquí la presencia de las dos vocales, aquí la presencia de una I y otra I. Entonces, nihil, nihil. Entonces, para evitar esta dificultad en la pronunciación, nil, que a veces sí contrae, a veces sí hace una síncopa, y en lugar de decir nil, en algunos textos podemos encontrar nil, nil, N-I-L, nil. Fíjate muy bien. Entonces, estas van a ser justamente variantes que hacen ¿quién? Que hacen los mismos hablantes, que justamente pronuncian con esa aspiración o no. Y eso lo vamos a encontrar en los documentos, ¿no? En la pronunciación decadente, luego en la pronunciación italianizante, eclesiástica, por el Vaticano. ¿Qué pasa? Que se llega a pronunciar y se llega a escuchar aquí un níquil, fíjense muy bien, níquil, como si hubiera sido una CH, como si en lugar de una H hubiera tenido un níquil. ¿Por qué? Luego voy a explicarles esto, ¿no? Pero aquí es nihil, nihil. Bien, sigo. Nisi omnium divinarum humanarum querrerum cum benevolentia et caritate consentio. Qua quidem aut scio an excepta sapientia nihil melius homini sit adisi mortalibus datum. Dein audiemus italicam pronunciationem puel ecclesiastica. Ego sum pastor bonus. Bonus pastor animam suam ponit pro ovibus. Mercenarius est, qui non est pastor, cuius non sunt oves proprie, videt lupum et dimitit oves et fugit, et lupus rapid eas et dispergit. In hoc curso classice pronunciavi. Audite. Principio creavit Deus coelum et terram, cum autem esse terra iners atque rudis, tenebrisque offusum profundum, et divinus spiritus sese super aquas libraret, iusit Deus ut existeret lux, et extitit lux. Quamcum videret Deus esse bonam, lucem secreuit a tenebris, et lucem diem et tenebras noctem appellauit. It extitit ex vespere et mane dies primus. Dende iusit Deus ut existeret liquidum inter aquas, quod aquam ab aqua disjungeret. Fecitque liquidum, quod divideret aquam quae subter liquidum est, abea quae super est. Quo facto liquidum coelum nunc upavit, it extitit ex vespere et mane dies secundus. Dende iusit Deus ut aqua quae sub coelo esset, unum in locum conflueret, ut appareret sicum. Quo. Pero ahí está. Fíjense bien. Si ustedes se fijan, la pronunciación puede ser, en este sentido, esta pronunciación que vamos a estudiar, pues muy fácil, porque pues cada letra hace el sonido como estamos leyendo propiamente, ¿no? Pero aquí, mucho cuidado, vamos a leer principio. Acuérdense que la letra C siempre se pronuncia como una K, entonces leemos principio. Y la letra U, recuerden, puede tener la grafía de U propiamente o puede tener la grafía de una V. Ajá. Y siempre se va a leer como una U. Entonces va a ser principio creavit Deus coelum. Ahora aquí en coelum tengo un diptongo. Luego vamos a ver cuáles son los diptongos y todo esto. Pero aquí se distinguen las dos vocales. No voy a decir celum, que es como se leería ya propiamente en la pronunciación italiana, sino que voy a leer cada sonido, cada sonido, y voy a leer aquí coelum. Fíjense muy bien, es muy sencillo, ¿no? Quizá el gran problema va a ser que ustedes pronuncien la U como la V como una U
Y que pronunciemos entonces la letra C como una K. Y después, y otra cosa importante también, la G la pronunciamos suave. En la G, creo que, déjenme ver, aquí va a ser disjungeret, no disjunge, ni G, ¿no? Nosotros pronunciaríamos en español disjungeret, ¿no? En latín siempre vamos a hacer el sonido no aspirado, no sino g, suavecito, como con u. Ahora, ¿qué más observamos en esta primera lectura? ¿Qué más observamos aquí en este texto? De no ser por la, que todos creo que conocemos la abreviatura de la I, ¿no? Que lo conocemos más por el inglés quizá que se utiliza. Aquí la conjunción I en latín es et, por eso cuando se lee, cada que está el signo, la abreviatura, pronuncia et. ¿Ah? Bueno, ya por ahí aparece como 3 veces. Y otra cuestión también importante. ¿Qué otra cosa observan? ¿Qué otra cosa ven? Las vocales tienen un signo arriba. Un signo, ¿verdad? En la parte de arriba. Sí, muy Exacto. bien. Esos son signos, esa es una marca prosódica, Manuel. Esa es una marca prosódica. En el latín no hay tildes, lo cual pudiera ser un problema, ¿no? Un problema para justamente pronunciar para pronunciar las palabras. Por ahí hay un gran latinista, todavía vive, qué bueno, ojalá nos dure muchos años, aunque ya está muy grandecito, pero hay un gran latinista que escribió un manualito que antes de que existiera voy a dejar de compartir para verlos. Antes de que existiera toda esta cuestión de internet y de las reuniones vía remota, Zoom y todo esto, ya empezaban aquellos gusto por aprender el latín hablado, ¿no? Y entonces existieron como una serie de retiros, no espirituales, pero retiros en donde se reunían, se iban a cierta región, un grupo de estudiantes, y era vivir un encierro y hablar toditito en latín. Entonces, pensando en esto que se llamaban, y muy copiando ciertas cuestiones de la cultura griega, de la cultura latina, le llamaron ferias latinas en aquel momento, escribió un manualito que se llama Latine Loquamur, ¿no? Latine Loquamur, hablemos en latín. Y al principio de este manual, era una suerte como de estos libros de viajeros que nos compramos cuando vamos a viajar y no sabemos, por ejemplo, alemán, y que te compras un libro para sobrevivir en el aeropuerto, y ahí dice, ¿cómo se dice? ¿Dónde está el hotel? ¿Dónde compro un boleto? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está todo esto? No, gracias, de nada, todas estas cuestiones. Escribió ese libro, ese folletito para empezar a sobrevivir en esas ferias latinas, en estos eventos. Y justamente ahí decía, a propósito de la pronunciación del latín, decía, pronunciabimus ad libitum, decía, pronunciaremos como gusten. Mencionaba 4 formas para pronunciar la lengua, pero hay una nota muy curiosa, hasta me la aprendí de memoria, que decía, el latín la pronunciación del latín obedece a dificilísimas reglas prosódicas, Manuel. Dificilísimas reglas prosódicas. ¿Por qué? Porque la acentuación del latín va a recaer en la penúltima sílaba de cada palabra. Y justamente esa es la sílaba más importante de cada palabra latina, la penúltima sílaba. Ahora, si te fijas, esas marcas en este texto, esas rayitas que puede ser como ese semicírculo, voy a que lo vean nuevamente, ese semicírculo o una rayita, cuando es una rayita recta,
Déjenme lo señalo para ustedes. Ay, no. A ver. Bueno. En este creo que no hay. ¿Sí lo están viendo o no? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, esa rayita, es que no me salía aquí mi señalador. Cuando es así como un semicírculo, es marca de breve, se llama marca de breve. Eso me indica un sonido breve. Y cuando tiene una línea, una rayita, creo que aquí no hay ninguna, pero que no, no hay ninguna en este. Aquí no. A ese se le llama macrón. Vamos a ver enseguida si existe esto. Bueno, si está esto, esta marca en la siguiente diapositiva. Pero observen que esas marcas, Manuel, obsérvalas, están justamente en la penúltima sílaba. De tal suerte que aquí la penúltima sílaba es pi, y o hace una sílaba aparte, ¿vale? Siempre no es un diptongo, ¿no? Sí, rompe el diptongo. Entonces, sí, no es diptongo, porque para ser diptongo tiene que ser primero una vocal fuerte y luego una vocal débil, ¿vale? Entonces ahí no hay diptongo. Entonces, vamos a ver todo esto, ¿no? Nada más quiero que se fijen en esa marca prosódica, nada más fíjense en esa marca prosódica. Igual que le dije a Memo hace un rato. Luego hablamos de fechas, si quieres preparamos algo, si quieres me pongo a estudiar y todo, igual, ahorita quiero que se fijen que esa marquita solamente está sobre la penúltima sílaba. Recuerden que estoy con la cita de don, este filólogo se llama Tarcisio Herrera Sapien, y seguramente muchos lo conocerán porque es autor de un libro muy, muy famoso de etimologías grecolatinas que muchos llevamos en la preparatoria. Bueno, resulta que entonces dice, el latín obedece a difíciles reglas prosódicas. Por lo tanto, y son reglas en las que se va a considerar la penúltima sílaba. Hasta ahorita no suena tan difícil todo. Descartamos. No existen, salvo algunos adverbios, pero son 5. No existen palabras agudas. En latín no hay palabras agudas. Entonces, la gran regla para saber cómo se pronuncia una palabra, entonces, está en la penúltima sílaba. Si la penúltima sílaba es breve, va a tener ese semicírculo. Si la penúltima sílaba es larga, va a tener una rayita que se llama macrón. ¿Vale? Macrón. Entonces, dice la regla, esa dificilísima regla prosódica de la que habla el doctor Herrera, dice, si la penúltima sílaba es larga, ahí va el acento. Es como si fuera una tilde, ahí va el acento. Si la penúltima sílaba es breve, el acento de esa palabra se va a la sílaba anterior. Fíjense muy bien, ¿no? A la sílaba anterior, a la antepenúltima. El problema va a ser que en latín, nada más algunos textos, y generalmente son textos didácticos, nos ponen esas marquitas prosódicas. El latín, originalmente, no tiene ni debe por qué tener esas marcas de largas y breves. Y en latín no tenemos manera de saber de distinguir las vocales breves y las vocales largas. En latín vamos a considerar que esta es la A breve y esta es la A larga. Y ahorita me pueden decir, pero si es igual, exacto, eso pasa en el latín. Poco a poco nosotros vamos a aprender cuáles son las vocales y en qué casos específicos se caracteriza por vocales largas o breves. Ahorita, María José, no quiero que nos aprendamos todo esto, nada más que identifiquemos qué son esas marcas prosódicas. Marcan la diferencia entre vocales largas y vocales breves, sobre todo en la penúltima sílaba, que me ayuda a saber si ahí se acentúa una palabra, si es la sílaba tónica o se recorre a la sílaba anterior. Y ahora, para ser muy irónica, les he de decir que la primera es la larga y la segunda la breve. Con la E pasa lo mismo. Una es larga y otra es breve. Con la I pasa lo mismo. Una es larga y otra es breve. Y con la O pasa lo mismo. Una larga y otra es breve. Y con la U pasa lo mismo. Una larga y otra es breve. ¿Sale? Pasa lo mismo. Entonces, de ahí es que
viene la afirmación del doctor cuando dice dificilísimas reglas prosódicas, porque ¿cómo sabemos si una A es larga o breve? O sea, ¿cómo lo vamos a saber? Y es más, si no me ponen esa marca, ¿cómo se va a saber? Ah, pues la morfología también me va a ayudar a saber esto, ¿no? Vamos a ir, por ejemplo, yo les explicaré ahí en latín un caso que se llama ablativo. Ya les habré hablado de casos y de todo esto. Entonces, les explicaré. Todos los ablativos singulares presentan una vocal larga. Entonces, ustedes ya se acostumbrarán a que cuando vean una palabra que está en ablativo, la última vocal, la terminación, será larga, ¿sí? Nos iremos aprendiendo estas marcas. ¿Sí, Manuel? ¿Más o menos? Entonces, ahí va. Si alguien tiene alguna pregunta, ya sabe, me interrumpe. Voy a borrar esta ironía. Ok, seguimos, muchachos. Seguimos. Bien. Una página más de lectura y voy a adelantar y tienen como tareita ver todo este video para que vayan pronunciando ustedes mismos, ¿no? Sigo. Ok. Creo que no se escucha, profesora. Más bien sí no se escucha. No, creo que ya no nos escucha. Yo no lo escucho tampoco. ¿Sí están escuchando, muchachos? Yo no, no. no. Ahora sí. Se supone que sí lo estoy compartiendo. Les voy a regresar un poquito. Me dicen, ¿eh? No, el sonido del video no se percibe. ¿Sí se escucha? No. No, el video no. No, No, el no se video no, escucha. para nada. No, no. Fecitque Ahora sí. Deus duo luminaria magna, maius ad diei, minus ad noctis moderationem, dum etiam stellas. Eaque in liquido coelo collocavit ad collostrandas terras, et diem noctemque moderandam, lucemque et tenebras discernendas, et hoc quoque vidit esse bonum. It textitit ex vespere et mane dies quartus. Dende iusit Deus ut aqua natatiles ederet animantes, et volucres, quae supra terram per aerem volarent. Creavitque Deus in gentia cete, et omne genus fluitantium animalium et halatarum volucrum, quaecunque ex aqua originem tragentia moventur. Quam rem cum videret esse bonum, ea fecundavit his verbis, foetificate, multiplicamini, replete aquas in mari, et volucres multiplicentur supra terras. Entonces observen, muchachos, cómo donde hay esa marquita de vocal breve, Manuel, no recae ahí la sílaba tónica, ¿no? Ahí no va un acento, se recorre al anterior, siempre al anterior, ¿vale? Ahora, todo esto, como les digo, si se fijan aquí lo estoy recorriendo, es de lectura de este texto. Léanlo, por favor, léanlo. Me voy hasta el final de este documento. Vein
Abecedarium latinum septem entecem literae. ¿Sí lo escuchan? Ok. A, B, Q, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, R, S, T, U. Omnium literarum, ha aspirationis nota est. La H, ya quedamos, es una marca de aspiración. ¿Se fijaron cómo lo pronunciaba el autor? Siempre como una J. I et U semivocales sunt. O sea, la I y la U son vocales, pero también en alguna posición actúan como la J y la V. En pronunciación clásica, la I, que en algunos textos a lo mejor aparecerá como una J, siempre se pronuncia como I. Por ejemplo, ius, el derecho. Ius, lo voy a escribir. Se llega a presentar de esta manera. Ius. Y siempre se leerá como si fuera una I, ¿no? Siempre como una I. Bien, ius. Y la U, entonces decíamos, por ejemplo, ahí leo uita. No voy a leer vita, sino uita. Ius et uita. ¿Sí? Entonces son aunque son semivocales, aquí en este caso tanto la I como la V se consideran consonantes al estar junto a otra vocal, siempre se pronunciarán respectivamente como I y como U. Siguiente. Sigo. Kappa et Q superuaquae sunt. Ita sunt proque. Entonces, la K y la Q se consideraban innecesarias, superfluas, porque equivalían a una letra C. Era cuestión nada más de ortografía. Si estaban ante una vocal E, ante una vocal A, entonces ante una vocal U, se escribía con letra K o con letra U. ¿Bien? Siempre que seguía una A, se escribía con capa. Siempre que seguía una U, se escribía con letra Q. La C cambiaba de forma a capa y cambiaba de forma a Q. Pero es una cuestión de, nada más de grafías. Es el mismo sonido. Es el mismo sonido. Siguiente. X duplex consonant est. Es una consonante doble, ¿no? Equivalía a el sonido de la K, de la C, de la que, con una S. Entonces era doble. Y et Z graecae sunt. Y las últimas son consonantes griegas. Bien. Entonces, de tarea les pido que vuelvan a ver este video de pronunciación y abecedario, sobre todo para que sigan la lectura. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, les cuento, para hacer nuestra tarea. Nos vamos al documento. Cuando ustedes llegan, fíjense que cuando ustedes dan clic en cada uno de los videos, en ventana emergente les sale el videíto. Pero cuando en la misma plataforma tienen un documento que dice tarea, al darle clic, el documento empieza la descarga. Esto ya lo habíamos visto. Entonces, ustedes tienen que ir a su archivo de descargas para ver dónde se guardará este documento. Yo ya lo tengo guardado, ya lo tengo aquí preparado para ustedes, para que lo vean. Es esta tarea que se llama lectura de enunciados, sintagmas y periodos oracionales. ¿Vale? Ahí está. Vamos a hacer juntos esto. Ahora, parecen palabras muy técnicas, parece que ya empezamos aquí con conflictos, ¿no? Con conflictos, ¿no, Manuel? ¿No, Luis? ¿No, José Luis? No, aquí ya empezamos, porque aquí ya viene una palabra técnica. Otra palabra técnica, enunciados. Híjole, es que esto de enunciados, quizá lo que recuerdan, a mí me pasó, ¿eh? A mí me pasó que, por ejemplo, en la primaria, mis maestras no se ponían de acuerdo entre si eran enunciados o oraciones. Y yo crecí, María José, con la idea de que eran lo mismo, ¿no? Hasta que ya llegué a la facultad y bueno, ya cambió el asunto. Pero si son oraciones o son enunciados propiamente. Y yo tengo una anécdota muy, muy buena.
Resulta que uno de mis primos, yo era estudiante de la carrera, y uno de mis primos le dejaron una vez una tarea a María José. Siempre la cuento al principio, ¿no? Siempre, siempre. Entonces mi tía me llama por teléfono porque no le entendía al niño y me dice, es que fíjate que está en un problema porque le dejaron de tarea hacer 10 oraciones y no sabemos cómo hacerlo. Y entonces yo dije, pero ¿cuál es el problema con las 10 oraciones? ¿No? Ok, bueno, ok, ya. Hablo con el niño, ¿no? Un niño de 7 años. Entonces ya, todo agobiado me dice, es que la maestra nos dejó hacer 10 oraciones y yo nada más me sé el Padre Nuestro y el Ave María, ¿no? Claro, esa es la idea con la que crecen. Piensan, relacionan oraciones con su clase, en este caso, de religión y con lo que oyen de su familia. En la escuela es cuando oyen la palabra enunciado, ¿no? Entonces, fíjense muy bien, aquí vamos a considerar primero que un enunciado es una palabra que comunica algo. Toda palabra que comunica algo. Un enunciado siempre comunica algo. ¿Vale? Por ejemplo, fíjate, José María, vas a aprender español de México. Fíjate bien. En México, cuando nosotros decimos aguas, uno puede pensar morfológicamente que aguas es un sustantivo femenino, agua, plural, porque tiene la terminación S. Voy a escribirlo aquí. Pero, si yo escribo esto con signos de admiración, entonces esto ya me está comunicando algo. Va a ser la diferencia entre una palabra descontextualizada, aunque esté en plural, y una palabra que me va a comunicar algo. A ver, mis queridos paisanos, ¿qué significa cuando decimos Memo? ¡Aguas! Estás alertando a alguien. Es una alerta, ¿no? Significa cuidado. Fíjate muy bien, entonces, José María. Entonces, si te digo, aguas, José María, quiere decir cuidado. Entonces, cualquier palabra que me comunique algo, ¿vale? Bien. Pero también hay otra noción para los enunciados. La otra noción para los enunciados en latín es que vamos a considerar que se trata de una voz del diccionario, de diccionario. También se les llaman luego lemas, ¿no? Bien. Entonces, la forma en la que las palabras se presentan en el diccionario, ¿vale? Generalmente nosotros vamos a relacionar la palabra enunciado con los lemas, es decir, con las voces del diccionario, de tal suerte que en un diccionario, aquí debe decir diccionario, de tal suerte que en un diccionario no voy a encontrar la palabra aguas. ¿Cómo aparece esto en el diccionario? En un diccionario va a aparecer agua, no aguas, ¿sí? Esta terminación, esta S, ya todos sabemos, esa terminación que encontramos aquí, más bien, es una terminación que me indica plural, ¿vale? Entonces, fíjense, ¿qué entendemos nosotros por enunciado? Una voz de diccionario, una presentación de la palabra o cualquier palabra que comunique algo. Ahorita quiero que nos quedemos nuevamente con este sentido, el de voz de diccionario, ¿sí? A eso le vamos a llamar enunciado. Frente a las oraciones. Ahora, ¿qué voy a considerar que es un sintagma? Un sintagma va a ser una palabra contextualizada. A diferencia de los enunciados, un sintagma va a tener una función dentro de una oración. Y cuando hablo de sintagmas, de la relación entre sintagmas y funciones, ya voy a distinguir aquí qué funciones sintácticas, qué funciones conocemos. Bueno, seguramente ustedes han escuchado hablar de palabras que tienen función de sujetos, palabras que tienen función de objetos,
a veces se le llama objeto directo, palabras que tienen función de objeto indirecto, y palabras que tienen función de complemento circunstancial. ¿Les suena conocido todo esto, no? Entonces, esto ya es cuando una palabra está en un contexto, ¿sí? A esto le llamamos entonces ya sintagma. Entonces, enunciado es una voz de un diccionario, por lo tanto, la palabra está descontextualizada. Un sintagma es una palabra contextualizada. Eso quiere decir que va a tener una función sintáctica, que puede ser sujeto, objeto directo, objeto indirecto o complemento circunstancial. Entonces, fíjense cómo va creciendo esto, ¿no? Una palabra descontextualizada, una palabra contextualizada. Y ahora, ¿qué va a ser un periodo oracional? O más bien una oración ya completa. Pues va a ser aquel periodo en un primer momento, y gracias a los editores textuales, que se separa por medio de signos de puntuación fuerte. Por ejemplo, aquí en esta primera oración que tenemos en español y que dice, el appendix probi es un registro tardío de palabras incorrectas y vulgarismos acompañados de su forma y pronunciación correcta, esto es una oración. Decimos de punto a punto, de punto a punto. Ese es un periodo oracional. Siguiente periodo oracional. Falsamente se ha atribuido a Marco Valerio Probo. Ahí hay una coma, pero esta coma no me indica periodo oracional. Hablo de signos de puntuación fuerte. Entonces, siempre de punto a punto. Falsamente se ha atribuido a Marco Valerio Probo, un gramático notable de la Edad Flavia y editor de textos, sobre todo de Terencio, Lucrecio, Horacio y Virgilio. Entonces, hasta aquí yo tendría mi segundo periodo. Aquí termina mi primer periodo y aquí termina mi segundo periodo. Entonces, a eso le llamamos periodos oracionales, que está compuesto de diversos tipos de oraciones. Los iremos viendo poco a poco. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ahora, fíjense muy bien. Entonces, naturalmente, como esto se trata de un texto, aquí no voy a tener palabras descontextualizadas. Todas las palabras que aparecen en este texto ya tienen un contexto, ya tienen una función sintáctica. Entonces, no voy a encontrar palabras o enunciados, lemas, no voy a encontrar, pero sí voy a encontrar palabras que tienen una función sintáctica. Entonces voy a distinguir entre sintagmas y periodos oracionales. Por ejemplo, en este primer periodo oracional, lo vuelvo a leer. El appendix probi es un registro tardío de palabras incorrectas y vulgarismos acompañados de su forma y pronunciación correcta. En ese primer periodo oracional, ¿cuál es el sujeto? El appendix probi. El appendix probi. Muy bien. Ese es el sujeto. Muy bien. Por ejemplo, en el segundo texto dice, falsamente se ha atribuido a Marco Valerio Probo, un gramático notable de la Edad Flavia y editor de textos, sobre todo de Terencio, Lucrecio y Horacio. Lucrecio, Horacio y Virgilio. Les voy a decir algo. Por aquí se identifica una preposición. Por aquí se identifica una preposición. Ustedes la identifican en este segundo texto. Se identifica una preposición. A ver si la identifican. De, ¿no? Ah, ok. Puede ser la preposición de. Bien. ¿Cuál? La A. ¿En el segundo? Tercera línea. Sí. Del texto. Tercera línea del segundo. Falsamente se ha atribuido a Marco. Aquí está. Muy bien. Ah. Ahí está. Muy bien. El latín, fíjense muy bien, a diferencia del español,
que utiliza estas preposiciones, en latín se va a utilizar terminaciones. ¿Sí? Esa va a ser la gran diferencia. Estas preposiciones que vemos aquí no las va a tener en latín, las va a tener en complementos que después veremos que indican circunstancias, pero cuando indica, por ejemplo, el objeto directo, se atribuye ¿a quién se atribuye? Aquí no, aquí es una determinación, pero por ejemplo digo, editor de, me voy a llevar esta preposición más bien aquí. Fíjense la diferencia entre esta preposición y esta. Ahorita nada más quiero que lo observen. La finalidad es que vean que estas preposiciones en latín se van a convertir en terminaciones. Entonces, que veamos así, de una manera, en un primer momento, que el latín va a ser una lengua que va a poner énfasis en las terminaciones, ¿vale? Entonces, fíjense cómo antes de la preposición tengo una palabra que proviene de un verbo, atribuir a. Es más, es un participio, ado, ido, ¿no? Entonces, atribuido a, atribuir a. Aquí, editor de, editar, atribuir, ¿vale? A diferencia de esta de, que no está sobre una palabra que proviene de verbo. ¿Sí se fijaron en esa diferencia? ¿Vale? Entonces, esto quiere decir que estas preposiciones me están indicando una función sintáctica. Por lo tanto, ¿se trata de qué? Se trata de sintagmas. Aquí voy a identificar varios sintagmas. Entonces, son grupos de palabras que cumplen una función sintáctica. ¿Cuáles son los sintagmas que identifico aquí? El primero es este, el apéndice probi. ¿Qué función dijimos que tenía el apéndice probi? Sujeto. Sujeto. Ahora fíjense la siguiente. Bien. A Marco. Se atribuye a Marco. A ver si lo recuerdan. Objeto es un objeto. Bien. Indirecto. Indirecto. Bien. Va a ser un objeto indirecto. Ahora aquí voy a decir, bien, de textos. A ver si alguien reconoce. Natalia, ¿andas por ahí? A ver si reconoces, Natalia, esta función de textos. Yo lo conozco como ¿Complemento determinativo? Eso, ahí hay un determinativo. Por ahí me iba a decir, ¿alguien lo conocen como? Sí, como complemento adnominal. Adnominal o determinativo. Muy bien, O de Guillermo. nombre, sí. Bien, adnominal o determinativo. Muy bien, muy bien. Entonces, aquí ya vamos a empezar con nombres, ¿no? Con nombres más técnicos. Objetos directos, sujetos, objetos indirectos. La finalidad ahorita es que nosotros identifiquemos que un texto se va a componer de sintagmas y de periodos oracionales. Vamos a hacer una tarea. Vamos a hacer la tarea que viene aquí al final, que dice: lee y escribe ejemplos de enunciados, sintagmas y periodos oracionales. La cuestión es que vamos a hacerlo, vamos a leer, no este texto que está no el texto que está en español, sino vámonos al latín. Entonces borro todo esto y fíjense. Aquí dice, fíjense muy bien, aquí dice, acuérdense que era el apéndice de Probo, que era la lista que consignaba como la fe de ratas, ¿no? Es una fe de ratas. No se dice fames, no es fames, sino famis. Fíjense muy bien, ¿eh? No es clades, sino cladis. No es cyrtes, sino cyrtis. No se dice aedes, es aedes, más bien la primera es la correcta. La correcta. Me estoy equivocando. No es aedes, non aedis, no aedis. Entonces, es fames, no famis. Es clades, no cladis. Es cyrtes, no cyrtis. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que los hablantes solían cambiar la E por la I? ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Entonces aquí está esos errores que Probo
en su apéndice, en su lista, consigna. Naturalmente que es una lista. ¿Se fijaron? Es una lista. Por lo tanto, todo esto es ejemplo de ¿qué? ¿Son enunciados? ¿Son sintagmas o son periodos? Enunciados, ¿no? Son enunciados. No están dentro de una oración. No me están comunicando nada. Solo es una lista que me da en un primer momento las palabras correctas y en la segunda posición los errores. Es como si en español ahora dijéramos, no se dice monstruo, no es monstruo, es monstruo. Es como si dijéramos entonces, es monstruo, no monstruo. Es aeropuerto, no aeropuerto. Fíjense muy bien, ¿eh? Entonces son palabras que están enlistando nada más, son listas de la forma correcta y de la forma incorrecta. Entonces, ¿son ejemplos de qué? Son ejemplos de enunciados. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, igual, sigue. Uirgo, non, uirgo. Uirga, non, uirga. Ocasio, non, ocancio. Caligo, non, caligo. Terebra, non, telebra. Efeminatus, no infimenatus. Fíjense muy bien, ¿no? Ahí va registrando probo, pero simplemente dice la forma correcta. Bien. Siguiente. Ya es un texto. Ya voy a tener ahí un texto en donde ya voy a tener palabras contextualizadas. ¿Qué nombre le dimos a las palabras contextualizadas, muchachos? Sintagmas. Sintagmas, es decir, tienen una función sintáctica. ¿Sí? Entonces, quiero que observemos los sintagmas. Fíjense en los sintagmas, ¿eh? En latín, ¿eh? Va. Vean la terminación de anímula. Ahora vean la terminación de coágula y de glándula. ¿Se fijan cómo las tres palabras terminan igual? Ahora, hay una regla, ¿eh? Ya casi terminamos. Siempre que vean ustedes una palabra latina terminada en ue, vamos a quitar esa palabra, vamos a quitar la palabra. Esto se lee cue. Acuérdense que esta es la Q es como la C, entonces se pronuncia como una capa. Cue, como una K, cue. No decimos como en español que, es cue. Por lo tanto, quiero que observen la terminación de, ospes y la terminación de comes. ¿Ya se fijaron? Siempre que vean una palabra terminada en cue, ustedes quitan esa terminación. Y la terminación propiamente, esta parte final, la terminación propiamente es lo que está antes de cue. Entonces, hospes, comes. ¿Vale? Ahora quiero que se fijen de nuevo en loca, palídula, rígida, núdula. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Entonces, fíjense, ¿qué voy a considerar para identificar en un texto los sintagmas? ¿Qué se debe considerar siempre? Las terminaciones. Entonces, lo primero que vamos a estudiar es que el latín es una lengua de terminaciones, ¿sabe? Va a ser muy importante siempre ver el final de una palabra, pero vamos a ir aprendiendo que terminaciones no se consideran propiamente terminaciones, como ahora ya lo veíamos para comescue. ¿Sí? Aquí la terminación de la palabra, ¿cuál es? Es, no puede ser cue. Esta es una palabra que se le pega a la palabra comes. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ahora, fíjense muy bien. Veamos aquí, veamos ahora otro ejemplo. Aquí está muy claro. Vean la palabra de
vean la palabra de... Aquí, por ejemplo. No, es que este es adverbio. Igual aquí. Nigra, colore. Si bien no terminan las palabras en la misma vocal, nosotros consideramos que la terminación es una vocal, ¿vale? Es una vocal. Igual que voy a tener, por ejemplo, aquí, alto, uenio. Pero aquí sí coincide. Aquí, nigra, colore. Bien. Ahora, por ejemplo... Totas, a veces está separado, ¿eh? Por ejemplo, aquí, totas y terras. Fíjense cómo la palabra totas tiene la misma terminación que terras. Entonces, de eso se va a tratar en un primer momento, de considerar terminaciones y saber que si dos palabras están juntas, a veces un poquito separadas en poesía, y tienen la misma terminación, es muy probable que se trate del mismo sintagma. Entonces, ¿qué decíamos que era un sintagma? ¿Qué dijimos que es un sintagma? Las palabras que cumplen una función sintáctica, ¿no? Una palabra contextualizada, ¿no? Una palabra contextualizada, es decir, que va a tener una función, y en latín la función se va a establecer o se va a identificar en las terminaciones. Fíjense bien, las terminaciones va a ser lo importante. ¿Vale? Bien. Y por último, ¿cómo identificábamos los periodos oracionales? Pues dijimos de punto a punto. Entonces, por ejemplo, de aquí a acá, de aquí a acá no, porque acá está un punto, más bien hasta aquí, hasta ruina, tenemos un periodo oracional. El siguiente, aunque todo esto empiece con, el siguiente es desde de, 2 puntos no me indica periodo. El periodo debe ser de punto a punto, ¿vale? Entonces, de caelo que idimedias dimisa per auras, sinus excepit, quise simul ipse recepit, ¿no? Entonces, de punto a punto. Voy a dejarles una tareita prueba, Prueba. Cuando digo prueba es para ver si podemos manejar todos la plataforma, ¿vale? Tareita prueba. Fíjense muy bien. Fíjense muy bien. Vuelvo a compartir. Nada más les quería ver la linda cara. Vuelvo a compartir. Dice acá que escriban un ejemplo de un enunciado, un sintagma y un periodo. Solo uno, Nada más van a llenar el primer cuadro. Solo un enunciado, un sintagma y un periodo. Es más, pueden hacer uno en español, uno de cada uno en español. Ajá. Enunciado, sintagma y periodo en español. Y enunciado, sintagma y periodo en latín. Acuérdense que aquí mismo tienen ejemplos de español y de latín. ¿Vale? Uno nada más, uno. La cuestión es que quiero ahora que en la plataforma, después de hacer esto que dice, fíjense bien, dice, el documento está en Word para que puedas editarlo. Entonces, una vez que ustedes ya lo escriben, aquí hay un espacio que dice, publica aquí tu tarea 1, lectura de enunciados, sintagmas y periodos. Quiero ver si realmente podemos ahora subir nuestra tarea. Pero atendamos a esto que dice aquí. Después de realizar tu tarea 1, que se llama lectura de enunciados, sintagmas y periodos, dice, convierte tu archivo en PDF y cárgalo en este espacio para ser revisado. Entonces, cuando ustedes le dan clic en este espacio, es que aquí no puedo yo hacerlo porque tengo el rol de profesor. Pero déjenme ver si cambio mi rol. Lo pueden hacer solitos, pero déjenme ver, voy a cambiar mi rol. Solo para que vean cómo lo están viendo ustedes. Entonces aquí donde dice publica, a ver si me deja. No,
me sigue dando la opción del... Ah, ya sé cómo. Ya sé cómo. Déjenme volver a mi rol. Entonces, muchachos, cuando ustedes le van a dar clic aquí, yo lo voy a poner aquí en editar, ajustes, les aparecerá un espacio en donde van a subir su documento. Aquí ustedes lo van a subir. ¿Sale? Aquí. Y después aparecerá un subir ya, entregar el documento. ¿Sale? Entonces ahí necesito ver la prueba, necesito ver que todos puedan subir su documento. Ahí. ¿Vale? Entonces, realmente lo que me interesa en esta primera tarea es ver que ustedes van a poder subir sus tareas para que yo pueda revisarlas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Vimos ahora, con lo que vimos ahora. Lo único que quiero, muchachos, entonces, es que se familiaricen con la forma de entregar las tareas en la plataforma. ¿Vale? Ok. ¿Alguna pregunta? De acuerdo, no ninguna. ¿Todo bien? Y pues nos vemos el lunes. Todo bien. El lunes les pregunto, ¿qué es un sintagma? ¿Qué es un enunciado? ¿Cómo separamos los periodos? ¿Por qué el latín se llama lengua clásica y no lengua muerta? ¿Cuál es la diferencia entre el latín clásico y el latín vulgar? No quiero fechas, no quiero nada de eso, ¿eh? Quiero más bien que me digan, bueno, porque una es la lengua hablada y otra es la lengua documental, ¿sale? Así, muy sencillito, esas cuestiones muy sencillas, ¿vale? Okay. Pues entonces, muchachos, nos vemos